Es un gusto saludarles, soy Jennifer Morianani, psicóloga y psicoterapeuta. Mi mayor cualidad es poder unir la psicoterapia con la sanación bioenergética y sanación cuántica. Hoy vamos a hablar de cómo transitar el cambio. Si bien en los últimos años todos hemos vivido cambios en nuestras vidas, desde estos cambios a nivel mundial, de cómo hemos de llevar a cabo muchas de las actividades del día a día, hoy te voy a hablar de esa sensación que muchas personas estamos viviendo, esos cambios que parecen ser estructurales, maneras de sentir, de pensar, e incluso pareciera que muchas memorias se están activando. Y eso nos está llevando a una nueva manera de percibirnos a nosotros mismos. Sin embargo, esto no significa que sea algo fácil. Por el contrario, el cambio es algo que a los seres humanos les genera mucho estrés, nos genera mucha angustia y en ocasiones nos lleva a pareciera que avanzamos en nuestras vidas en ciertas acciones y luego regresamos 3 pasos. Hoy te quiero platicar acerca de cómo transitar el cambio y cómo poder vivirlo de la mejor forma. Hablemos de ese apego que tenemos a la estructura de nuestra personalidad. Es decir, desde que somos niños, basados en nuestra historia personal, nuestra carga hereditaria, por decirlo así, y por muchas otras circunstancias, nosotros vamos creando nuestras estructuras, nuestras formas de actuar ante la vida. Y con ello vamos generando creencias, percepciones e identidades. Es decir, trajes con los que nos vamos moviendo, personajes con los que nos vamos moviendo. De esta forma podremos decir, bueno, yo soy fulana de tal, tengo tal profesión, estoy casada con, soy la mamá de, etc. Y todos ellos solo son personajes. El personaje de la mamá, el personaje del profesional, el personaje del empleado, empleada, etc. Cuando el cambio viene en nuestras vidas, estamos demasiado abrazadas a los personajes que creemos que esos somos. He sido doctor por muchos años. Este es un personaje con el que yo me relaciono ante las demás personas me miran de esta forma y actúan conmigo basado en ese personaje. Pregúntate hoy, ¿cuáles son tus personajes en la vida? ¿Con cuántas maneras tienes de relacionarte con los demás? Una vez que uno decide darse cuenta de esos personajes, te darás cuenta que hoy quizás hay cambios en estos personajes, en estas formas de actuar, y eso implica entrar en procesos muy profundos. Empezamos a cuestionar las percepciones que tenemos a través del personaje, sus creencias. Hoy me gustaría también invitarte a que te preguntes, ¿cuánto de lo que ese personaje en mi vida realiza es válido para mí hoy? ¿Es funcional? ¿Es aplicable? Por ejemplo, he tenido el personaje del director de una escuela. Me relaciono con los padres de familia a través de ese rol, de ese personaje. Encuentro a las personas mirándome, quizás en la calle, y dicen, ahí va el director de la escuela. Entonces las personas se comportan contigo de una forma. Y hoy has decidido, o la misma vida te empieza a llevar por otros caminos, donde empiezas a soltar o empiezas a darte cuenta que ese rol ya no es válido. Quizás te jubilaste, quizás quieres explorar otras formas de actuar, o simplemente te diste cuenta que es un personaje, que tú no eres un director de la escuela, tú eres Juan Pérez o Margarita González, y aún así eres más allá que ese personaje. Entonces, este personaje también tiene formas de relacionarse con las personas. Por ejemplo,
el director de la escuela de repente llevaba este mismo rol a su casa. Entonces quería dirigir a su familia de la misma forma que dirigía a los maestros en su escuela. Y hoy se da cuenta que tal vez sus hijos ya crecieron, ya no los puede dirigir como lo hacía. Quizás se da cuenta que ahora su pareja ya no está dispuesta a seguir las órdenes. Entonces es momento de empezar a transitar el cambio. ¿Cómo hacerlo? Hoy te voy a platicar de cómo podemos hacer esto y empezar a disfrutar ese proceso. Algo que nos da miedo en el cambio es la que entendemos como muerte. El ego, es decir, toda esa construcción que tuviste de esos personajes, se le llama ego. Y entonces, cuando el ego siente que va a haber un cambio, lo entiende como una muerte. Entonces se va a aferrar, va a tener resistencias. Eso se va a traducir en muchas veces contracturas musculares, enfermedades, autosabotajes, retrasos e incluso muchas veces hasta accidentes. ¿Por qué? Porque simplemente hay una energía que no se está permitiendo fluir. Entonces, el cambio muchas veces también se da cuando lo estamos buscando. Estamos diciendo, ya no quiero estar en una relación de este tipo porque no me hace sentir bien. Ya no quiero tener este tipo de trabajo o ya no quiero tener este tipo de conducta hacia cómo gano el dinero o cómo lo gasto. Y sin embargo, cuando entramos en ese proceso de decir voy a hacer algo, voy a cambiar, voy a hacerlo, muchas veces vamos a encontrar algo que es esta resistencia. Es decir, no voy a tomar acción sobre eso, aunque esté sabiendo qué es lo que mejor me conviene. Otra cosa que hacemos es que cuando empezamos en ese proceso de cambio, vamos a empezar a vivir algo que se le llama desestructuración. Y esto es el punto álgido para vivir un cambio. Esto es muy común cuando tú puedes iniciar un proceso terapéutico, por ejemplo, un proceso de dieta, un proceso de mejorar tus hábitos. Nuestro cerebro está condicionado por rutas neurológicas. Te dice que cada vez que haya este estímulo, tú vas a reaccionar de esta forma. Entonces, en el momento en el que viene el mismo estímulo, pero tú estás consciente de que quieres hacer algo diferente, va a entrar ansiedad, va a entrar pánico y va a entrar una sensación de inmovilidad, la cual es natural. Muchas veces nos quedamos atrapados en ese ciclo. Angustia, parálisis, congelamiento. Entonces volvemos al mismo conducta anterior y pensamos, no soy capaz de hacerlo, no puedo. Esto también se ve mucho cuando nosotros queremos soltar o transitar una relación que ya no nos es satisfactoria. Muchas veces, incluso yendo a un proceso terapéutico, vamos avanzando, pero llega un momento en el que ya entramos en el proceso de desestructuración que nos da tanto pánico o empezamos a sentir una sensación de vacío. Ay, algo me hace falta. Siento que ya no. Si suelto esta situación, si suelto esta relación, entonces tendré un vacío. Suena hasta aburrido. Entonces regresamos y buscamos al ex y volvemos a discutir con la persona e incluso creamos historias sobre esa situación, lo que hubiera hecho o no hubiera hecho. Eso significa que estás en un proceso de desestructuración. Y para transitar el cambio es importante hacer lo siguiente. Número 1. Es muy importante observar en qué fase del proceso de cambio te encuentras. Es decir,
Lo primero que necesitamos hacer es la autoobservación. Puede ser que ya todo tu ser te dice, estoy en una relación donde ya no me siento satisfecha, satisfecho, siento que estamos siempre en lo mismo, siento que vamos siempre por la misma circunstancia y simplemente estamos generando algo que no nos lleva ni a sentirnos plenos, ni a sentirnos en equilibrio, ni nutridos, etc. O estoy en un trabajo donde ya por más de que busque la motivación, etc., me doy cuenta que ya he cambiado, que ya no es hacia donde quiero estar. Entonces, el primer paso es la autoobservación, la honestidad y el poder aceptar que la vida ya te está poniendo en un proceso de cambio, lo cual es totalmente natural. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento, la vida es cambio. Número 2. Observar y darte cuenta cuál es tu manera de actuar frente al cambio. Es decir, cuáles son tus patrones automáticos que te llevan a actuar de una determinada forma cuando viene el cambio. Por ejemplo, algunas personas cuando empiezan a sentir esto, actúan de manera impulsiva, creen que controlando todas las situaciones el cambio será menos doloroso o van a obtener un resultado que ellos desean. Algunas otras, por el contrario, simplemente evaden la responsabilidad de tomar decisiones y suponen que la vida los va a llevar a ese lugar mágicamente o que simplemente otros van a tomar las decisiones. Algunas otras personas simplemente esperan la señal del universo o que otra persona decida por ellos. Bueno, en cualquiera de las tres situaciones, ninguna es la más adecuada. Te voy a explicar por qué. Porque el cambio que está pasando te está pasando a ti. Y entonces es momento de que tú tomes una vivencia de cambio. Es decir, que transites por esa experiencia para poder ser como la mariposa. Es decir, necesito entrar a la crisálida, necesito vivir esa transformación para renacer. Y para ello te voy a invitar a que pienses y sientas de la siguiente forma. Vive el proceso de destrucción de una forma liberadora. Es decir, recuerda que cuanto más te apegas a algo, más duele, más sufres por querer sostener algo que ya no da vida. Entonces vive el proceso de manera contraria. Te invito a que te imagines que vas a hacer una gran remodelación en tu casa y que eso te va a dar la oportunidad, no importa bajo qué condiciones, de vivir algo mejor. Entonces, antes de hacerlo, cada día piensa, voy a quitar estas cajas, voy a sacar esta ropa, etcétera, voy a regalar todo esto. De la misma manera, piensa en esa situación en donde la vida te ha llevado al cambio. Incluso puedes jugar con tomar objetos de tu casa diciendo, esto representa toda esa tristeza, ese dolor que ya necesito dejar ir. Este objeto ya lo representa, lo voy a entregar a la basura, regalar, soltar, romper, etc. Entonces, toma de tu espacio vital cada día un objeto que dejarás ir y que representará esa desestructuración de tu vida. Aprende a vivir el vacío. Esta es la etapa que todos le tenemos miedo, porque es cuando empezamos a sentir el que ya no está una conexión, ya no hay una rutina, ya no hay una estabilidad, etc. Cuando el proceso es muy profundo, se le llega a llamar la noche oscura del ego, la noche oscura del alma, porque la confusión, el miedo, la ansiedad, pues nos aborda. Quiero decirte que este es el mejor momento y si estás llegando a él, felicidades. ¿Por qué?
porque empezó esa destrucción, estás en el momento álgido donde la crisálida está empezando ya a desprender la piel. Entonces, ¿cómo lo puedo transitar? Solo ámate, abrázate y aprende a estar contigo el mayor tiempo posible en ese momento. Abrázate y repítete a ti misma, a ti mismo, estoy bien, solo estoy viviendo el cambio y eso es normal. O bien, no hagas nada. Ahí es donde sí nos permitimos vivir el no hacer. Has desestructurado, hay un vacío, está bien. Ábrete a sentirlo como un tránsito en la vida. No hay nada donde ir, no hay nada que hacer, no hay nada que pensar, no hay nada que accionar, simplemente vivir el vacío. Ábrete a todas las posibilidades en el universo. Una vez que hemos aprendido a estar en el vacío, aprendamos a abrirnos a las nuevas realidades. Esto es algo difícil para las personas que son muy mentales y que gustan de controlarlo todo, planearlo todo, organizarlo todo. Y eso es algo bueno. Sin embargo, cuando estamos transitando el cambio, abrirnos a las infinitas posibilidades que existen para nosotros nos da mucha libertad. Es decir, déjate que tu propia alma, tu propio ser, una vez que estás en el vacío, te indique hacia dónde. Simplemente decrétalo, me abro a las infinitas posibilidades de encontrar los nuevos caminos donde mi alma quiere aprender, donde mi alma va a experimentar. E incluso decido que si he vivido dolor en las situaciones que están muriendo, si he vivido carencia, si he vivido tristezas, frustraciones, ahora puedo decidir, me abro a las infinitas posibilidades que existen en el universo para que yo y mi alma, mejor dicho, se abran a vivir quizás más en paz, más en equilibrio, más en conexión, etcétera, etcétera. Entonces, si te permites abrirte, date la oportunidad de escuchar a eso que le llamamos intuición, a esas conexiones con las personas, porque entonces estás en disponibilidad para que tus alas de mariposa se empiecen a mover y a salir de la crisálida. Aprende a vivir en la aventura. La vida no acaba cuando tenemos 30 o 40 o 50. La vida no acaba cuando se acaba una relación o cuando estamos casados y nuestros hijos se van de la casa. La vida no acaba cuando me jubilo. La vida siempre está en movimiento. Hazte la pregunta, ¿qué nueva aventura voy a vivir hoy? ¿Qué nuevos actores van a entrar en mi vida? ¿Qué nuevas circunstancias voy a empezar a emprender? Cuando llegamos a ese momento, significa que has pasado por una desconstrucción, un vacío, y te estás abriendo a las posibilidades y has aceptado la aventura de los nuevos escenarios. Si estás ahí, simplemente cada día que te despiertes, toma una decisión y dilo. Me abro a la aventura de hoy, abrirme a nuevos actores en mi vida. Y con ello empezarás un nuevo ciclo. Transitar el cambio es algo que a todos nos es difícil, y más hoy. Sin embargo, espero que estas recomendaciones te sean de gran utilidad y que puedas abrir tus alas de mariposa y vivir la aventura de la vida. Soy la psicóloga y psicoterapeuta Jennifer Moria Nani. Un gusto haber compartido contigo.